Vamos a probar por las dudas si anda los efectos, si no, volvemos. ¿Qué dice ahí? ¿Síntesis del Nuevo Testamento? ¿Se ve la definición ahí o no? Se ve todo junto, la síntesis, historia y todas las letras de abajo. Ah, ¿se ve todo junto? Sí, se ve todo junto. Bueno. Bueno, está bien. Bueno, vamos a repasar. Siempre es bueno repasar la definición de síntesis. A mí me viene bien porque yo me olvido también. Es una exposición breve, oral, en este caso, ¿sí? Que es un resumen de un conjunto de ideas que estaban supuestamente dispersas o muy ampliadas. Eso es la síntesis. Y esa es la síntesis del Nuevo Testamento. Son los 27 libros vistos en un pantallazo. Vimos historia, sí. Vimos los 400 años de silencio, sí. El primer martes. Después vimos los 4 evangelios. Y ahora vamos a ver los hechos de los apóstoles. Ahí se ve la placa que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Se ve? No. Bueno, entonces vamos a pasar para este lado. Ahí, ¿ahora se ve? Ahí está. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Introducción. El libro de los Hechos de los Apóstoles, también llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo o el Evangelio del Espíritu Santo. Ahí, a manera de introducción, vamos a ver que el escritor es Lucas, no porque lo diga el versículo 1, eso va a ser para otra cosa, pero ahí leyendo un poquito, no hay duda entre los estudiosos de la Biblia que el libro de los Hechos lo escribió Lucas, el autor del Evangelio de Lucas. Ahí en el capítulo 1, versículo 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado es el Evangelio precisamente de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahí están todos los relatos, en este caso de Lucas. Recordemos que cada autor le puso su impronta, su forma de ser, su temperamento y su punto de vista en cuanto a la obra de Jesús y en cuanto a las cosas que empezó a hacer y a enseñar. Y es bueno hacer y enseñar, pero siempre digo que antes de hacer, debemos ser. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, es bueno saber, es bueno estudiar, es bueno tener el conocimiento, pero mejor es practicar lo que vamos aprendiendo. No importa que sea poquito lo que aprendemos, pero siempre digo que es más espiritual el que sabe un versículo y lo aplica que el que sabe toda la Biblia y aplica la mitad de la Biblia. Entonces, Hechos, como dice ahí, es la continuación, ¿sí?, de la obra del Señor Jesucristo a través de los apóstoles, ¿sí?, dirigidos por el Espíritu Santo y a través del poder del Espíritu Santo. O sea, los apóstoles empezaron a hacer y enseñar lo mismo que el Señor Jesús. Por eso eran llamados cristianos, pequeños cristos, ahí diseminados por el mundo, viviendo como Cristo y haciendo las cosas de Cristo y hablando las cosas eternas como Cristo. El versículo clave de Hechos es muy conocido, pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros justamente el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el versículo clave. Y ahí tenemos un bosquejo bien resumido. Me gustan los bosquejos resumidos porque eso se nos queda en la mente. A veces tenemos
no hay otro remedio que dar los bosquejos largos, que tenemos que continuamente tener que repasarlos, pero estos, así como fue el de Mateo, estos son fáciles de recordar y nos queda más o menos de qué se trata el libro. Ahí dice, en primer lugar, dice el Espíritu Santo dando poder a los apóstoles para la obra del Señor Jesucristo, donde en Jerusalén. Y recibiréis poder, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Son los 7 primeros versículos. Después, en segundo lugar, dice el Espíritu Santo dando poder a los apóstoles para la obra del Señor Jesucristo, ¿en dónde? En Judea y en Samaria, los capítulos del 8 al 12. Y por último, del 13 al final del libro, es el Espíritu Santo dando poder a los apóstoles para la obra del Señor Jesucristo, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. O sea, el Espíritu Santo es el protagonista principal del libro de los Hechos. Por eso se destacan 2 palabras claves, que es poder y testigo. Ellos pudieron empezar a testificar de las obras del Señor Jesucristo recién cuando fueron investidos de poder. ¿Te acordás ahí? Vamos a ver ahí en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, que descendió como lenguas de fuego. A partir de ahí, tuvieron el poder para ser testigos, ¿sabes? Y empezaron ahí en su ciudad y llegaron hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando pienso el día que recibí a Cristo y empezar a sentir un montón de sensaciones y sentimientos desconocidos pero hermosos, y que tenía esas ganas de hablar y esas ganas de decir, aún cosas que no sabía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me estaba dando ese poder para hablar. A veces decía, le tengo que decir a las personas que se están yendo al infierno, ¿y cómo hago si yo no sé hablar? Simplemente decir, mirá, ¿sabés que me predicaron el Evangelio? Reconocí que era pecador, que tenía que recibir a Cristo. Recibí a Cristo y mi vida cambió. Y viste, cuando tenés ganas, te vienen esas ganas de hablar, aun cuando ni siquiera te preparaste para hacerlo. Ese es el poder del Espíritu Santo, para testificar de Cristo. Pero mira, seguimos. Mira, algunas consideraciones. No, mira, antes de las consideraciones, cada evangelista dijimos que le había puesto su impronta, su personalidad a cada evangelio, su punto de vista, y cada uno terminó de manera diferente. Por ejemplo, Mateo termina en la resurrección de Cristo. Marcos termina en la ascensión. Lucas, fíjate ahí Lucas 24:49, termina ahí a Jesús prometiendo el Espíritu Santo. Dice ahí, mi Biblia está en rojo, que en rojo significa que son las palabras del Señor Jesucristo directamente hablando. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas, dice el 48. He aquí, dice el Señor, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Sabés cuál era la promesa del Padre sobre vosotros? El Espíritu Santo. Fíjate, dice, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Fíjate, la promesa, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mira, Hechos 1:4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, en referencia a ese capítulo de Lucas. Y Juan finaliza con Jesús prometiendo su retorno. ¿Te acordás?
ahí en el capítulo 21 de Juan, los famosos tres, esa conversación con Pedro, del Cristo resucitado, diciendo: Pedro, ¿me amas más que estos? En esos tres famosos "me amas". Luego el Señor le va a decir al Señor Jesucristo, le dice, el Señor Jesucristo a Pedro le dice: sígueme. Y Pedro se da vuelta y cuando vio que venía ahí, dice el discípulo amado, que era Juan, le dice, ¿y qué? Dice, cuando Pedro vio a Jesús, le dijo: Señor, ¿y qué de este? Porque me decís a mí que te siga. ¿Y Juan? Y el Señor Jesucristo le dice: si quiero que él quede, el 22, hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y ahí vemos claramente cómo termina prometiendo que él va a venir. Porque él les dijo que sí iba a ir. Pero dice: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pero algo que me gusta es el llamado personal del Señor Jesucristo. Sin duda, el Señor Jesucristo amaba a Juan, consideraba a Juan y tenía un propósito, tenía un plan para Juan. Pero en ese momento el llamado era para Pedro. Y Pedro le dice a Pedro: Pedro, no mires para atrás, no mires al costado, te estoy hablando a vos. Sí, sígueme tú, Pedro. ¿Sabés? Si Dios nos habla de manera personal, siempre. Y muchas veces Dios está hablando al corazón y nosotros miramos para el costado. Dice: uy, le está hablando al otro, uy, qué bueno sería para el otro. No, está diciendo: Omar, seguime vos. ¿Sabés? Y cuando Dios llama a seguirlo, muchas veces da temor. Recuerdo cuando Dios me llamó para salvación, dice: ¿dónde me voy a meter? Cuando Dios me llamó para estudiar, para el ministerio, dejar todo y seguir a Cristo, era una locura a los 45 años, temblaba, ¿sabés? Pero era tan clara la voz de Dios. Y Dios que me estaba diciendo personalmente: no es a otro, Omar, es a vos. Seguime vos. Y ¿sabés? Y es cierto que tuve dudas, que tuve temor a fracasar, ¿sabes? Pero cuando hay ese temor, cuando Dios habla al corazón, precisamente puedo estar seguro que es Dios el que me está llamando. Porque no, ese temor proviene del que no puedo en mis fuerzas, sino que voy a poder en las fuerzas de Dios. Quiero terminar con este ejemplo personal. Cuando Dios me llamó y yo ya tenía que decidir y tenía un nudo en la garganta, me fui a la terraza de mi casa y tuve como 20 minutos hablando con Dios. Claro, y yo no confiaba en mí mismo para nada y decía: voy a fracasar y qué va a pasar, prepararme yo para la obra con este corazón. Y de manera impertinente miré al cielo, puse el dedo así, señalé a Dios y le dijo: está bien, vos querés que vaya, yo voy. Pero si fracaso, es culpa tuya. Una locura. Dios no es un Dios de fracasos. Nunca. Si Dios llama, dice que somos más que vencedores. Tengo un amigo que dice: Dios pide, Dios paga. Y paga muy bien. Y yo imagino a Dios desde el cielo mirando así, cruzado de brazos abajo, dice: pero mira lo que me dice. No, un Dios que no está con el garrote, sino un Dios de buen humor, como diciendo: pero mirá vos, ¿qué está pensando este? ¿Sabes? Cuando Dios llama, siempre es para victoria. Pero sigo, si no me voy a... Hechos es un puente entre los evangelios y las epístolas. Mirá, ahora sí, algunas consideraciones que para tener en cuenta. Mirá,
Hechos es el puente entre los evangelios y las cartas, las epístolas. Es un libro de transición entre el viejo pacto y la ley y el nuevo pacto en la sangre de Cristo. No es que se terminó, listo acá, listo, cerramos acá y empezamos borrón y cuenta nueva. Bueno, no fue tan así, sino que hubo un periodo de transición para ir dejando la ley a un lado e ir aceptando el nuevo pacto en la sangre de Cristo por otro, ¿no? Esta frase no es mía, pero la tomé cuando me enseñaron Hechos y me gustó, porque dice, son puertas que se cierran y puertas que se abren. Se cierran unas puertas y se van abriendo otras. Es un periodo de transición, de espera, de cambios. Algo importante, no debemos hacer doctrina de este libro. Viste que vos decís, bueno, ya vamos a ver Romanos, que es la justificación por fe, el martes que viene, y bueno, y cada carta trata un tema o trata varios temas que sacamos para nosotros, y que sacamos, no os engañé, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, y son cosas que son así y que afirmamos en el corazón, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, mira, vamos a leer algunos versículos. Fíjate, Hechos 2, versículo 44, ahí ya había sido formada la iglesia, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sabes? Eso era para ese momento. A pesar de que muchos hoy todavía enseñan estas cosas, que vos te tenés que desprender de todo y darle a los pobres y suplir las necesidades de todos. ¿Sabes? Nadie es más bueno que Dios. Mira, una vez cuando dejé todo para seguir a Cristo, me llamó una persona y me dijo, vení, negro, vení. Y me hizo una pregunta, ¿tenés casa? Y le digo, sí, tengo casa. Era la casa que me habían dejado mis padres, mi padre había fallecido mi mamá hacía muchos años, después mi papá, y me dijo, cuidá lo que tenés. Dice, porque Dios te lo dio. Dice, no vas a ser más espiritual por despojarte de cosas materiales. Y yo me quedé porque sinceramente tenía otra idea en mi cabeza. Tenía un poco esta idea que había que desprenderse de todo. Pero dice, no por desprenderse de cosas materiales vas a ser más espiritual. Y sabés cuánta razón tenía, porque hoy han pasado los años, y mi casa en Buenos Aires, la de mis padres, hoy sirven para hospedarnos con mi esposa y hacer base para hacer todo el ministerio del fin de semana. Además de traer gente, hospedar gente, darle de comer a gente y usarla para Dios. ¿Ves? No todo lo que dice en el libro de los Hechos es exactamente así literal. Mirá, Hechos 4, capítulo 32, dice, y la multitud de los que habían creído eran un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno
según su necesidad. Hay que entender algo. No te olvides que cuando se creó la iglesia se armó un gran alboroto. Y si a Jesucristo lo crucificaron, estos hombres empezaban a ser perseguidos y a despojados de sus bienes. Por eso estaban juntos. Hoy no estamos todos juntos. Sí nos reunimos como hermanos, en las iglesias, los domingos, podemos estudiar la Biblia como ahora, pero no es que estamos necesariamente todos juntos, y cada uno vende, hacemos un pozo en común, y repartimos entre todos. ¿Ves? Eso era para ese momento, y no para hoy. Mirá, por último, hay 19, 11 y 12. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, dice. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Sabes? Todavía en esa época tenían necesidad de ver esas señales y milagros. El Señor Jesucristo hacía señales y milagros porque los judíos reclamaban milagros, reclamaban señales, ¿sabes? Y si bien acá en Hechos, ya vamos a ver que en Hechos 19 está Pablo con los gentiles, todavía entre los gentiles, ¿sí? Donde se reunían, eran en casas de judíos, en sinagogas judías, donde se empezaba a predicar el Evangelio. Y necesitaban de ver esas señales para poder creer en Jesucristo. Hoy, estas cosas, si bien Dios puede sanar, pero estas cosas, y te digo porque las he vivido, son cosas del diablo, que llevan a algún lugar, llevan el pañuelo, el pantalón o lo que sea, y te dicen, tráelo que yo te lo voy a curar, o voy a desatar el trabajo que hicieron sobre ellos. ¿Ves? No debemos tomar literalmente este libro. Son puertas que se cierran y son puertas que se abren. Es un libro de transición. Y el hecho del acontecimiento más importante es el surgimiento de la iglesia, o el nacimiento de la iglesia allí en Pentecostés. Mirá, un pantallazo del libro de los Hechos, lo voy a poner grande. Ahí se ve bien, ¿no es cierto? Mirá, para que tengamos en mente, ¿te acordás que el bosquejo era recibir poder para hacer las cosas que hacía Jesús en Jerusalén, después en todo Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora el pantallazo del libro de los Hechos, mirá, lo podemos dividir en dos. Los hechos de Pedro y los hechos de Pablo. Del capítulo 1 al capítulo 9, Pedro es el actor principal de esta parte del libro, y a partir del capítulo 13, es Pablo, hasta el final, es como que Pedro empieza a correrse a un lado, y empieza a tener preponderancia todo el ministerio de Pablo. Y ahí ves, está toda la historia de la iglesia abajo, cuando nace la iglesia cuando nace la iglesia, cuando crece la iglesia, cuando es dispersada, cuando empieza a recibir gentiles, y cuando se extiende hasta lo último de la tierra. Fíjate, en los primeros 9 versículos, primero el Evangelio es predicado ¿en dónde? En Jerusalén. Yo siempre digo que Jerusalén, me seréis testigos en Jerusalén, en mi casa, donde tengo que ser testigo y predicar el Evangelio. El primer lugar que lo tengo que decir, que Cristo está en mi corazón y que necesitan de Cristo, es en mi casa. Después dice que fue predicado en Judea y en Samaria, en todo Judea y en Samaria, ¿ves? Y ahí empieza la transición,
Por eso dice que en Jerusalén el periodo judío, y Judea y Samaria es la transición. Yo le digo, en todo Judea, Judea es mi barrio. ¿Saben en mi barrio quién soy yo? ¿Saben en mi barrio qué hago? ¿Saben en mi barrio qué creo y en quién creo? Samaria, ¿te acordás que los samaritanos eran conocidos por los judíos, pero no se llevaban muy bien, eran enemigos? Samaria, yo digo que es el lugar donde me conocen, pero que no pertenezco ahí. Puede ser mi trabajo, puede ser mi lugar de estudio, pero sí tienen que saber en Samaria en quién creo y qué es lo que creo. Y hasta lo último de la tierra, que es Pablo saliendo a los gentiles. Jerusalén y Judea, protagonista Pedro. Periodo judío y la transición, y el periodo gentil es Pablo. ¿Ves? Fíjate, en la primera parte dice ahí Pedro, protagonista principal, ahora vamos a ver. Después empieza la transición y ya entra Felipe, está Pedro, entra Bernabé y empieza a entrar Pablo cuando se convierte, ahí en capítulo 9. Y después, del 13 al 28, Pablo es nuevamente el protagonista. Eso es para tener más o menos un pantallazo. Acuérdate, los hechos de Pedro hasta el 9 y del 13 para adelante los hechos del el ministerio de Pablo. No vamos a ver un bosquejo, ya lo vimos, el bosquejo resumido, pero sí quiero que veamos los acontecimientos importantes en todo el libro de los Hechos para que nos vaya quedando en nuestra cabeza. La preparación para la venida del Espíritu Santo, ahí en el capítulo 1, la elección del sucesor de Judas, porque tenían que estar los 12. Después, bueno, el día de Pentecostés y nacimiento de la iglesia, cuando dice el versículo 2, capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, como el Señor Jesucristo le había pedido, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablases. Y sabes, había ahí gente de todos lugares. Estuve contando, había más de 15 lugares que hablaban lenguas diferentes y todos entendían a los apóstoles por el poder del Espíritu Santo. Y ese fue el nacimiento de la iglesia. Pero ves, dice, hablaban en lenguas. Era para ese momento. Era para ese momento. Después, mira, capítulos 2 y 3, ahí tenés los sermones de Pedro, el sermón de Pedro cuando se convirtieron más de 3.000 personas, y cuando Dios dice que el Espíritu dice que Dios añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. En el capítulo 5 aparece Ananías y Zafira, una historia muy conocida, que vendieron sus bienes, pero quisieron hacer igual que los otros, pero se quedaron con el vuelto, como decimos nosotros, ¿no? Y ahí Pedro los reprende, fíjate el capítulo 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Eran cómplices. Ni la mujer frenó al hombre, ni el hombre frenó a la mujer. Los dos estaban pecando y ninguno frenó al otro. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Ve? La mentira llenó su corazón.
¿Sabés que lo primero que decimos cuando estamos en aprieto, qué es? Una mentira. Para zafar. Pero fíjate lo que le dice Pedro, dice, le mentiste al Espíritu Santo haciendo esto. Dice, no has mentido, termina el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sabes? Yo puedo mentir y engañar a mi esposa, pero a Dios no lo puedo engañar. La palabra de Dios me dice que estamos desnudos ante su presencia, que Dios todo lo ve, que sus ojos están sobre justos e injustos. Y a veces creemos que podemos zafar porque nadie nos ve, pero Dios nos ve. Fíjate la pregunta que le hace Pedro, versículo 4, dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad? El 4 dice, reteniéndola, esas posesiones, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? ¿Por qué lo hiciste? Si no tenías obligación. Y ves cómo es un periodo de transición, que son puertas que se cierran y puertas que se abren. Porque si vamos unos capítulos más atrás, que decían que todos vendían sus cosas. ¿Por qué? Porque estaban perseguidos, porque tenían hambre, y lo compartían entre todos. Pero ya al llegar al capítulo 5, ¿ves? No había necesidad de estas cosas. Y Ananías y Zafira quisieron quedar bien. Vivieron de apariencias y pecaron. No había necesidad. Dice, reteniéndola, dice, si la retenías no pecabas, Ananías. No era necesario. ¿Ves? Es un periodo siempre de transición. No puedo hacer doctrina del libro de los apóstoles. Bueno, después el capítulo 6, ahí la elección de los diáconos, ¿te acordás cuando estaban ahí, cuando Pedro dice, no podemos hacer todo, no podemos enseñar y servir las mesas? Busquen a alguien que sirva las mesas. Pero ojo, porque ese alguien no era cualquier cristiano, era alguien que es y hacía. Mirá, dice el capítulo 6, dice, buscad 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, o sea, controlados por el Espíritu Santo. Esa es la idea de llenos, controlados, que estén en comunión con Dios y que sepan oír la voz de Dios. Dice, y de sabiduría a quienes encarguemos ese trabajo, para poner las mesas. Y sí, para hacer la obra de Dios, necesito santidad, necesito estar limpio, siempre, aún para poner una mesa. Después viene, ahí de donde fue elegido Esteban, después viene, bueno, cuando a Esteban lo persiguen, lo apresan y se da un sermón tremendo, pero muere apedreado, y dice que entregaron sus ropas. Y el señor Esteban terminó diciendo en el 7:60, el último versículo, el anteúltimo, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Ves? Eran perseguidos hasta la muerte por predicar el Evangelio. En el capítulo 8 ya aparece Felipe, cuando le predica, también escuchó la voz de Dios, del Espíritu Santo, fue, le predicó al eunuco, recibió a Cristo, lo bautizó, y el Espíritu Santo se lo llevó para otro lado. En el capítulo 9 ya aparece Saulo, que después va a ser Pablo,
en su conversión, en el capítulo 9, versículo 3, iba rumbo a Damasco persiguiendo cristianos. En el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, inconverso, asesino, perseguidor, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el versículo 6 dice, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes? Ahí está la conversión de Saulo, que después Pablo. ¿Sabes por qué? Él reconoció la voz de Dios. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Sabes? La voz de Dios es inconfundible. A veces yo escuchaba, Dios me habló y yo decía, bueno, ¿y a mí cuándo me va a hablar? Hasta que Dios habla, cuando esté dispuesto y preparado para escuchar su voz. Y sabes, no tuve dudas que era la voz de Dios. Yo te hago un desafío. Decirle a Dios, háblame. Y cuando menos te lo espere, Dios va a hablar. ¿Y sabes qué? Vas a reconocer la voz de Dios. Vas a saber que es Dios el que te está hablando, pidiendo, ordenando o corrigiendo. Capítulo 10 aparece Cornelio, la conversión de Cornelio, el primer gentil. Después, bueno, Pedro encarcelado, librado milagrosamente, y aparece Pablo a partir del capítulo 13, ¿te acordás que habíamos hecho? Hasta el capítulo 13, hasta el capítulo 8 era Pedro el protagonista principal, después un periodo de transición, y en el 13 aparece Pablo ya predicando a los gentiles, y aparecen los viajes misioneros. El primer viaje, capítulo 13 y 14, más o menos, por ahí puede ser el 13:10 al 14:2, 13 y 14. El segundo viaje del 15 al 18 y el tercer viaje, como aparece ahí, del 19 al 21. Pero, ¿qué me tiene que quedar de cada viaje misionero de Pablo? Mira, algo sencillo. ¿Con quién hizo el primer viaje misionero Pablo? Con Bernabé. ¿Sabes? Fueron encomendados por la iglesia de Antioquía. Fueron y predicaron, su primera predicación fue en Chipre, en la isla de Chipre, y después en Asia Menor, en todo lo que hoy sería Turquía. Y luego de esto, volvieron a la iglesia de Antioquía a dar testimonio de lo que Dios había hecho y de que el evangelio también era para los gentiles. Ahora, fíjate cómo es esto. Fueron encomendados, fue con Bernabé, predicaron y volvieron a la iglesia en que les encomendó. ¿Sabes cuál es la palabra clave ahí? Orden. Porque ese es el orden de Dios. Recibo a Cristo, me disipulan, voy a una iglesia, crezco, Dios me llama, la iglesia reconoce el llamado y me encomienda la obra. Voy, hago la obra que Dios me pide y ¿sabes qué? Vuelvo a la iglesia que me apoyó en oración y a veces me apoyó económicamente a contar todo lo que Dios me permitió hacer. Porque la iglesia reconoció mi llamado y me envió. Y eso es lo que hicieron Pablo y Bernabé. ¿Sabes? Hay mucha gente que sale a la obra, lamentablemente, de su iglesia y después se olvida y nunca más
vuelve a su iglesia, ni la hace partícipe de lo que del llamado de Dios que la misma iglesia había reconocido. Primer viaje de Pablo. ¿Con quién? Con Bernabé. El segundo viaje de Pablo, mirá, y del 15 al 18, con Silas. ¿Por qué? Pablo y Bernabé tuvieron una discusión por causa de Juan Marcos. Juan Marcos era el que escribió el Evangelio de Marcos. Bernabé quería llevar a Marcos junto con Pablo al segundo viaje misionero, y Pablo no quería. Entonces tuvieron ahí una discusión y se separaron, ¿sí? Y Bernabé se fue a Chipre con Juan Marcos, y Pablo y Silas se fueron a Turquía, al Asia Menor. Allí conocieron a Timoteo y estuvieron predicando en Filipo, en Tesalónica, y también en Atenas y en Corintios. Ya llegaron a Grecia. ¿Qué fueron a hacer? En el primer viaje predicaron y fundaron iglesias. En el segundo viaje visitaron las iglesias fundadas y fueron confirmando a los hermanos, fueron dando seguridad de salvación, fueron discipulando y le fueron dando crecimiento. Ahora, ¿por qué digo que en el segundo viaje Romanos 8:28 es el versículo clave? ¿Qué dice Romanos 8:28? Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito a que han sido llamados. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Saben? No había dudas que Pablo y Bernabé amaban a Dios con todo su corazón. ¿Sabes? Y a pesar que habían discutido y se fueron cada uno por su lado, esa discusión hizo que el Evangelio corriera más rápido. Porque no es que pecaron el uno contra el otro, sino tenían diferentes puntos de vista. O sea, discutieron por formas y no por cuestiones de fondo. Y uno se fue por un lado y otro se fue para el otro. ¿Sabes qué? El Evangelio corrió más rápido. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces podemos tener diferencias entre hermanos para hacer el ministerio, para hacer la reunión de jóvenes, para hacer la reunión de matrimonios, pero nunca debemos pelearnos podemos pelearnos por formas, pero nunca por fondo, ¿sí? Y cuando no pecamos, la obra de Dios siempre va a crecer. Tercer viaje misionero. Mirá, y ya vamos terminando, ¿eh? ¿Qué tengo que saber del tercer viaje misionero? En el primero fue con Bernabé y predicaron y fundaron iglesia. En el segundo, Silas fue con Silas, Bernabé con Juan Marcos, ¿y qué hicieron? Ahí confirmaron a los hermanos y visitaron las iglesias fundadas. En el tercer viaje misionero, ahí fueron predicando, mirá, por Éfeso, y fue donde más se detuvo Pablo. Estuvo 3 años. Es en el lugar que más se detuvo para predicar el Evangelio. Ahí después busquen esos versículos, 1 Corintios 15:32 y Hechos 19:20, a ver si lo tengo acá, 19:20, dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 3 años. Y 1 Corintios 15:32 lo vamos a leer. Dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿Sabes? No fue fácil la obra de Pablo ahí en Éfeso. Dice que batalló contra fieras. La persecución y la oposición eran terribles. Por eso la palabra clave es oposición. ¿Sabes? Cada vez que quiero hacer algo para Dios, voy a tener oposición. Siempre.
Y mientras más grande es la obra, más oposición voy a tener. Escuchá bien, de afuera, pero ojo, también de adentro, aún de adentro de la iglesia, y aún mi ánimo mismo, mi mente y mi corazón, que a veces tiran para atrás lo que Dios puso en el corazón. Oposición, siempre va a haber oposición. Y si no, pregúntenle a Saki si es fácil llevar el hogar el alba. Sin embargo, Dios lo sostiene a él y Karina, y lo sostiene a ustedes como equipo, apoyándolo a él, y hacen una obra inmensa, increíble y también admirable. Con Noemí decimos, es admirable el ministerio del hogar el alba, y no es porque los esté adulando porque estoy acá, sí, realmente vemos y sentimos eso, oposición. Finalmente el viaje a Jerusalén, ahí donde fue avisado y advertido que si iba a Jerusalén lo iban a llevar preso y iba a ser arrestado y iba a ser muerto. Y finalmente fue arrestado, él pidió ir a Roma y fue llevado a Roma, y en Roma terminó sus días de la siguiente manera. Fíjate, capítulo 28, versículo 30 y 31 dice, ahí termina el libro de Hechos, fíjate cómo terminó Pablo. Y si Pablo ya estaba a punto de ser sacrificado, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Después terminó la cárcel. Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Después fue preso. Pero ahí estaba preso en una casa, dice, y recibía a todos predicando el reino de Dios. ¿Sabes? Más allá de la oposición, Pablo terminó sus días fiel a Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice 2 Timoteo 4:7. Pablo fue fiel hasta el final de sus días. ¿Cuál es la meta en tu vida? ¿Cómo te ves terminando tus días? ¿Cómo querés terminar tu vida? Sabes, hace muchos años, era soltero todavía, estaba en mi trabajo en Buenos Aires, y trabajamos con un amigo y le dije, ¿sabes? Yo no sé cómo ni cuándo, si casado, soltero, no me importa, pero tomé una decisión. Yo quiero terminar la carrera fiel. ¿Sabes? Y Pablo nos dejó ese ejemplo. Con toda la oposición que tuvo, con todo lo que tuvo que padecer, él terminó sus días, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cómo te gustaría terminar tus días? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Mirá, Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabes? Y eso estaba en el corazón de Pedro, pero también estuvo en el corazón de Pablo. ¿Y sabes qué es lo importante más allá de estudiar tanto? Que esta noche yo me pueda llevar una decisión en el corazón, a solas con Dios, de decir, Dios, voy a seguir hablando, porque no puedo dejar de decir lo que he visto y oído de ti y lo que hiciste en mi vida. Y yo quiero terminar mis días predicando el Evangelio y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Que esa sea nuestro sentir,
y quizás una decisión que yo pueda tomar y que vos puedas tomar en esta noche. Que Dios te bendiga y bendiga su palabra.